Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia como cada mañana. Nos vamos hasta Cartagena. José Luis Romero, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días María Volarín. Buenos días. Buenos días Isabel Zúñiga. Buenos días. Vamos a dar la bienvenida también a estas tertulias a Judith Laborda. Ella es abogada. Buenos días, Judith, bienvenida. Muy buenos días y Buenos gracias días. por invitarme. Buenos días. En un día en el que, desgraciada y lamentablemente, tenemos que hablar de ese, todo indica, un asesinato machista, un crimen machista perpetrado en Librilla este fin de semana con un agresor que al parecer luego intentaba quitarse la vida, pero luego acudía al hospital. Hablamos de una víctima, de una joven de 19 años, de nombre Ainhoa. No sé, María, ¿qué podemos decir a estas alturas, ya como ciudadanos, ¿no?, por este tipo de crímenes? Pues a ver, como ciudadanos cuesta trabajo entender que a estas alturas de la película, con tanta insistencia que tenemos en el tema de igualdad, pues algo no estamos haciendo bien, porque evidentemente la sucesión continuada, son muchos los días que nos levantamos con noticias de esta índole y sorprende la juventud de las víctimas y de los agresores. Es decir, parece que esto antes era una cosa de gente que había vivido en otra época, bajo otra cultura, donde había pues un rol masculino mucho más potente, pero eso ellos no lo han... Esta gente tan joven no ha debido de verlo en su casa. Quiero decir, ya ha vivido en otros escenarios y, sin embargo, yo este fin de semana comentaba con unas amigas que la hija de una de ellas ha echado un noviete y tal, y estaban discutiendo porque él había llevado a una amiga a casa, o sea, era como una celopatía muy marcada y que pues de alguna manera muestra las inseguridades a las que se enfrenta esta gente tan joven y que pues derivan, cuando ya son casos muy extremos, no sé qué ha podido pasar. O sea, de la noticia conozco la noticia de prensa, pero yo no sé, debemos hacer una reflexión profunda y lo que está claro es que las leyes no funcionan, porque si nos fijamos en las estadísticas desde que se aprobó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es que no tenemos una línea descendente. Es que es que todo lo contrario. Es que los juzgados de violencia están llenos. José Luis. Bueno, a mí la verdad que se me ponen los pelos de punta, pues tengo una nieta de esa edad y bueno, me encuentro además muy impotente ante este tipo de situaciones. Yo creo que es un problema de educación, creo. Que es un problema de que... Porque a mí me llama la atención también, como plantea María, que son muy jóvenes, gente muy joven, y que es una absoluta falta de respeto al prójimo, al ser humano. Es decir, esto no se puede justificar de ningún tipo de... Es decir, entonces, que nos enredemos ahora en que si lo llamamos violencia de no sé cuánto o de no sé qué, pues ese rol, eso es lo que me preocupa, ese rol de una sociedad masculina, machista que hemos tenido, que parece que deberíamos de ir superando, pues yo creo que no se va superando y no reaccionamos. Es decir, yo creo que tú esta mañana, Joaquín, lo planteabas bien, hacías una serie de reflexiones de que más allá de la noticia de ahora, qué pasa con ese entorno, si ha sido consciente, si no se ha sido, qué estarán sufriendo ahora esos padres o amigos. Es decir, todo eso no se pone, no se habla de esto, ¿no? Ha sido capaz, se ha denunciado, no se ha denunciado. Es decir, claro, es que este tipo de cosas, pues yo creo que no debemos de gastar bromas. Con si la sociedad y no sé qué, si es que el lenguaje no somos correctos, no. Esto es un problema y además yo creo que fundamentalmente hay que educar a la gente joven en que el respeto. Yo creo que desgraciadamente seguimos estando en una sociedad que ese rol masculino que hablaba María sigue predominando y se sigue justificando y pues fíjate, todavía no lo he oído en este caso, pero no me extrañaría que alguien surgiera por ahí diciendo qué habría hecho ella. Estas cosas que se frivolizan, pero al final es una cosa muy preocupante, que los valores de la sociedad sean estos, es muy preocupante. Judith.
Sí, bueno, a ver, yo comparto bastante lo que decía María, en el sentido de que, aunque hemos avanzado mucho en cuanto a las penas que se establecen ahora por violencia doméstica, hemos avanzado mucho en cuanto a igualdad, sí es cierto que seguimos viendo que en gente joven, que es lo que más extraña, ¿no? Porque en gente más mayor, donde venimos de una sociedad más de machista, blanco y negro, ¿no? Que venimos, claro, más masculinizada, más machista, con otras tradiciones, ¿no? Pues entendemos que es como más normal, ¿no? Entendiendo normal como que, bueno, en otros parámetros, ¿no? En otra sociedad. Pero ahora cuando venimos ya a estos jóvenes dándole unos parámetros de una igualdad entre hombres y mujeres, de un respeto, pues que se produzcan estas situaciones tan graves y tan lamentables y tan horribles como es que una chica de 19 años sea asesinada supuestamente por su pareja de 27 años, pues es algo intolerable. Y yo creo además que bueno, pues el acceso a las tecnologías, el acceso a las redes sociales, el otro día podía escuchar noticias como que, pues eso, el acceso que tienen a ver incluso escenas sexuales, escenas de todo tipo que no están controladas, pues es lo que en cierta manera está permitiendo una serie de conductas donde pues los padres quizá tenemos también la obligación de estar muy encima de con quién están nuestros hijos, ¿no? Y qué es lo que hacen, ¿no? Porque ahora pues tienen acceso muy rápido a muchísimas cosas, incluso a la violencia, ¿no? Que es lo que muchas veces propicia estas conductas que además de delictivas son completamente intolerables. Isabel. Bueno, yo pienso que no es ni cuestión de leyes ni de machismo, pienso que esos son unos tópicos, o sea, lugares comunes que se han difundido y que mientras estemos diciendo estas cosas, pues no se solucionará nada, porque hay que ir a las verdaderas causas de lo que ocurre. Y lo que está claro es que mediante leyes, como se está demostrando por las gráficas y todas las leyes y estos juicios rápidos que se hacen machistas, pues no, o sea, no se soluciona nada, al revés. Vemos que las cifras, yo ahora no me las he traído a la tabla, pero otra vez me las he traído, son iguales prácticamente. Entonces, yo pienso más bien, en este caso coincido con José Luis, que es una cosa de valores. Es decir, ahora mismo hay una sociedad pues, muy alterada. Entonces, no solamente en estos casos ya extremos, es que el divorcio ahora mismo, lo cual quiere decir que no consiguen las parejas entenderse, yo pues ronda no sé si el 50%, eso de los casados. A veces sí. ¿Qué? Que a veces lo superan. Por eso, y sin decirte ya los que no están casados, hay una clara falta de entendimiento. Entonces, mientras no se vaya a las auténticas causas de lo que ocurre, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues los jóvenes hoy en día, los jóvenes tienen la misma naturaleza que los mayores. Con lo cual, claro, a mí no me sorprende que los jóvenes, si es que la naturaleza humana y los celos son una cuestión de toda la vida, es decir, que no es positivo. Hombre, claro que sí, los celos. A mí en eso sí, por supuesto, en eso discrepo, pero... Es que cuando se habla del pasado, yo no he tenido cerca de mí ese machismo del que hablan. Bueno, sí un machismo en el sentido lato, porque las sociedades se van ajustando a las circunstancias, ¿no? Y claro, hoy en día con los electrodomésticos que tenemos, con las circunstancias que tenemos, pues es mucho más fácil. Y aparte que hoy en día con un solo sueldo no se vive, que trabajen la mujer, el hombre. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre, que en teoría era de izquierdas, que había sido de bando republicano, era mucho más tradicional. A mí no me gusta decir machista, porque no es que fuera machista, que mi madre, que era mucho más moderna, y mis hermanas ya de muchos años, todas estudiaron carrera superior, han tenido profesiones pues difíciles de acceder a ellas, etcétera. Entonces, yo es que ese machismo no lo he vivido. En cambio, sí veo ahora, a través de mis hijos, la dificultad que hay para tener pareja estable, para entenderse entre ellos, con lo cual, a lo que hay que ir es a las causas. Y ahí hay muchas. Por ejemplo, lo que decíamos de las drogas, que eso, no sé, yo cuando escucho crímenes de esos terribles, muchas veces digo, ahí hay droga detrás. Y muchas veces lo hay. Aquí no lo sé. Aquí te digo los celos patológicos. ¿Por qué? Pues porque hay un tipo de relaciones diferentes, mucho más libres, y como hay personas pues que tampoco están muy equilibradas,
pues no son capaces de confiar en su pareja. Es importante, a ver, en mi opinión yo creo que sí hay una diferencia entre la sociedad de antes y la de ahora, es decir, has tenido la grandísima suerte de no convivir en una sociedad a lo mejor machista por tu familia, ¿no? Pero sí ha habido un cambio, es más gracias a que ahora pues los jóvenes se educan más en la igualdad, pero eso ha pasado de unos años para acá, no es como estaba la igualdad me da mucha risa. Es mi opinión, yo creo que hemos avanzado, quiero pensar que hemos avanzado, pero a ver, partimos de la base que obviamente en una familia la educación que le des a un hijo, los valores que le inculques, lo que ellos vean en casa es fundamental para que ese niño luego realice sus conductas y repita buenos patrones. Ahí estamos de acuerdo. Pero es que además los hijos se van a relacionar en otros entornos, ¿no? A nivel escolar, a nivel con otros niños. Entonces, partimos de la base que los valores son importantes, que yo creo que los valores en igualdad hemos mejorado muchísimo hasta hace unos años, pero que es una pena que nos sorprenda que gente joven realice estos hechos, ¿no? Porque creemos que la sociedad ha avanzado, pero también es cierto, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un reel que hacían en Instagram unas chicas que comentaban que estaban muy a favor un poco de la cultura islámica, ¿no? Del decir pues que nos gustan, si no nos dejan salir nuestros novios, lo preferimos. Si no nos dejan, no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo, ¿no habéis tenido? Al hilo de eso, sí. Al hilo de eso que comenta, pues no lo puedo creer. Sí, la verdad es que hay un reel que tenéis que ver, es un reel. Eso igual está pagado por Arabia Saudí. Pero es cierto. A mí me impresionó verlo, porque digo, ¿cómo es posible que con todo lo que hemos avanzado en igualdad entre hombres y mujeres, retrocedamos en gente tan joven con esas mentalidades, ¿no? Entonces sí que ahí se me levantó las alarmas. Os invito a que lo veáis. Luego os paso el enlace porque a mí me impactó. Al hilo de lo que comenta, al hilo de lo que comenta Judith, sí que es cierto, y es un poco lo que yo he dicho antes, si la educación parte de la casa y es verdad que el ejemplo que tengamos de los padres es lo que condiciona pues muchas veces nuestras conductas futuras. Lo que yo decía es que esta gente tan joven, a priori, en sus casas, han debido ya de vivir de una manera distinta a como lo hicieron nuestros abuelos, es decir, el ejemplo que ha venido de casa, pues en muchas ocasiones no será la causa de la conducta que ha tenido lugar en esa juventud. Pero, ¿qué ocurre ahí en esos casos? Yo creo que apuntaba ella muy bien que las tecnologías han contribuido a esa inmediatez y esa falta de estabilidad en las parejas, esa inmediatez con la que lo queremos todo, la imposibilidad o la falta de capacidad de gestionar el corto y el largo plazo, lo queremos todo ya, hoy, y si no me gusta, cambio y a otra cosa. Hay una campaña ahora, no sé si la habéis escuchado en los medios de comunicación, sobre el tema del porno, precisamente el porno en la adolescencia, en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, habrá diferentes sketches, yo he escuchado uno de ellos que me ha impactado bastante, que es una chica que le cuenta a una amiga, a mí no me gusta hacer eso, pero es que me coge la cabeza y me dice que esto es así, así y así. Qué entonces, la conclusión que sacaban de ahí es, cuando lo tienes normalizado, eso es lo que crees que es. Y eso es lo que creen que es, las geolocalizaciones. A esas edades, además, en un juicio crítico. Efectivamente. Una madurez, ¿no? Las geolocalizaciones. Es decir, ellos ven normal que el novio los tenga geolocalizado, que sepa en todo momento dónde está. O sea, es una cosa que tienen normalizada. No, claro, es que yo quiero saber dónde estás. Y se lo hacen mutuamente. Y eso ellos no lo han visto en su casa. Es terrible, sí. Pues nada. Yo creo que estamos tocando el asunto. Es decir, que sí, efectivamente, porque ahora mismo María y Judith también creo que explicaban algunas de estas cosas, porque yo me quedé con los pelos. No sé si está refiriéndose María al mismo informe que yo también oí el otro día sobre el asunto del porno, y el porno violento. Hay por ahí circulando una serie de cosas que a los 11 años ya los niños están... Y antes, mucho antes. En fin, mucho antes. Antes. Estas cosas, la verdad es que porque indudablemente yo creo que hoy día nuestros hijos y nuestros nietos se desarrollan en sociedades más avanzadas, con más libertad. Es decir, que ya se convive, ya se ven cosas en las casas en donde, pues como decía Isabel, trabaja el padre y la madre, pues luego las tareas domésticas se comparten. En fin, hay cosas que se han avanzado, pero hay otras en las que no. Es decir, yo creo que y probablemente estas redes sociales contribuyen a eso, ¿no? Yo creo que la sociedad sigue siendo machista porque es una sociedad de no iguales. La sociedad, en el conjunto de la sociedad, no damos la igualdad a la mujer. O sea, consideramos... Yo mientras yo esté más preocupado por la noche que sale
con la amiga de mi nieta que de mi nieto, algo está fallando ahí. Pues yo me dice que mi nieto sale y que se va a salir esta tarde con los amigos y casi, bueno, pues ya está, pues muy bien, pues sale. Pero cuando me cuentan que es mi nieta la que sale... Joder, digo, yo de todos modos, José Luis, creo que son... Que eso indica, y yo el primero... Sí. Yo creo que son preocupaciones diferentes, muchas veces. Pues por eso yo creo que hay... No, preocupaciones diferentes no. Pues no deberían de serlo. Ya, pero pues me refiero a que a lo mejor a una mujer tenemos riesgo de que la puedan agredir sexualmente. ¿Qué pasa? ¿Que la mujer no tiene la misma libertad que el hombre? Para relacionarse, por supuesto para que salir, para recogerse tarde, para eso... ¿No? Hombre, pues es un problema de educación, creo. Sí, pero en la práctica, José Luis, yo creo que cuando somos padres de niñas, tenemos miedo en la práctica. O sea, ya, bueno, por supuesto, igualdad en derechos y obligaciones siempre. En la práctica, que les puede haber una agresión, ¿no? Una agresión sexual. Y en los chicos, muchas veces, a lo mejor, que por desgracia pues, se metan en una pelea. Quiero decir, lo que siempre nos ha podido preocupar, ¿no? Es un hecho objetivo que es mucho más fácil una violencia... Eso lo tenemos que combatir. O sea, una agresión sexual de un hombre hacia una mujer... que de una mujer hacia un hombre, o sea, pero al final son preocupaciones decir, todas. Es que la posibilidad material de que eso, la posibilidad de que eso se materialice es de un 95% de hombre a mujer, un 5% de mujer a hombre. Estáis antiguadas. Entonces, el otro día, claro, viendo las cifras oficiales, venía el aumento de la agresión de mujeres con pene. Que habían realizado agresiones sexuales y son unas cifras descomunales, ¿de acuerdo? Lo digo para que vayamos viendo que es que, mira, yo es que a mí me parece, cuando os escucho hablar de una sociedad, igual yo soy una privilegiada, he vivido en una sociedad y en un entorno, aunque yo he tenido mis problemas en la familia, etcétera, pero cuando habláis de más avances, es decir, a mí me parece que se confunde la igualdad con el igualitarismo. El que ahora las mujeres y los hombres trabajen todos fuera del hogar, eso no quiere decir que antes no hubiera igualdad. Había diferentes funciones. Es verdad que en las leyes sí que es verdad que la unidad se consideraba que era la familia. Y por eso muchas veces el que hacía el que podía tener una cuenta corriente, etcétera, era el varón. Pero eso no quita que en las familias el papel de la mujer era importantísimo. Y como habéis dicho, justamente lo que han visto en sus casas muchas veces no era era al revés, era un respeto enorme y un reconocimiento, por supuesto que no serían todos, pero eran muchas familias que vivían en armonía, la mujer, el marido, los hijos, en la casa, y desde luego todo esto del porno. Porque todo eso, espera un segundo que acabe. Sí. Todo esto del porno es verdad que no estaban las nuevas tecnologías, pero era otro tipo de sociedad en la que los niños vivían, la mayoría, como todos, siempre hay excepciones, en una situación pues más inocente durante muchos más años. Entonces, te quiero decir, y se vivía, pues eso, el respeto, el sentido del trabajo. Pero José Luis dice que más que respeto, ¿no? José Luis era sumisión. Claro. Bueno, no sé, será tu... Vamos, perdona, no iba a decir nada. Isabel, yo como tengo casi tu edad, tú solo he vivido, yo no puedo decir que mi madre no vivió feliz. No lo puedo decir. Que tu madre no... ¿Pero qué quieres decir? ¿Que no vivió feliz o que sí vivió feliz? En mi familia tenía un peso tan importante como mi padre, pero no era libre. No era libre. No tenía la misma libertad que mi padre. Bueno, en eso sí que las leyes, yo puedo decirte que pueden haber progresado en el sentido de que las leyes... que no hay independencia económica. Sí, en ese sentido sí. Pero también tú piensas que los ajustes sin libertad económica. Pero la sociedad va cambiando y se va ajustando poco a poco. Ya, entonces, quizás... ¿Pero cuántas mujeres crees que se hubieran divorciado si hubieran tenido independencia económica? Pues no lo sé, eso no lo podemos decir. En aquellos años. Probablemente muchas que no lo pudieron hacer porque no la tenían, creo Eso no lo podemos decir, porque yo también he conocido mujeres muy libres de mi época y de anteriores. Bueno, yo no he dicho todas, he dicho que probablemente la falta de independencia económica, que era propia de la época... Había que tragar porque no había otra. Tú que eres abogada, sin pruebas no se puede hacer ninguna afirmación. Entonces, todo eso son suposiciones. No, suposiciones entonces, no. Bueno, es sentido común, no son suposiciones. Bueno, es una realidad. Pero lo que sí que te puedo decir, que a ti, si te gusta lo empírico, sí que te puedo decir que hay gente que viene al despacho y le digo, no te puedes divorciar porque no tienes economía para permitírtelo. Ya está. O sea, no puedes divorciarte, porque ganando 1.500 euros al mes no puedes mantener dos casas. Es que es muy sencillo. ¿Pero eso se dice al varón o a la mujer? Da igual. Al que sea. A veces en una casa en la que entran 2.000 euros y tienen 4 hijos, no se pueden divorciar. Bueno, pero yo aquí aquí de lo que hablamos... Es que no se pueden divorciar. Soportarse a veces, muchas veces. Claro, pero sí, a veces... Tú dime cómo lo haces. Donde hay una casa que se mantiene con 1.500, ¿puede haber dos casas que se mantengan con 1.500?
Es que no si pueden. eso es evidente. O sea, el Entonces dinero es yo les libertad. hago las cuentas. El dinero es libertad. Y Claro. Sin trabajo no hay dinero. Y hoy en día. Eso es hoy, no eso hay es a día de hoy. dinero. Si eso es Eso así, no sí. es- Por eso, si eso es así, es la naturaleza humana es así, eso es así. Pero a lo que voy es, bueno, pues si me decís que hemos progresado tanto, ¿por qué progresan también toda esta cantidad de delitos y de problemáticas gravísimas? Porque desde mi todavía punto yo de creo vista? que queda aún por progresar, pero sí ha habido un Claro, avance. porque Obviamente no ha habido un hemos- avance, pero queda todavía mucho por hacer. en mi Yo opinión. pienso Isabel. que hay que plantear las cosas con mucha más verdad y atendiendo a las verdaderas causas de lo que ocurre. José Luis. Y hoy en No, día se porque yo simplifica creo- mucho vamos a con ver. el machismo, con la Es que eso es- desigualdad, vamos a ver, o sea, es con que eso palabras es así. vacías, con palabras tópicas, pero que no se atiende a las auténticas circunstancias. O sea, José Luis. causas. Vamos a ver, Isabel, tú dice, hemos progresado. Pues claro que la sociedad ha progresado. Y claro que hemos avanzado. En unas cosas y en otras hemos Déjame, retrocedido. Isabel, que yo te he dejado, hija Sí. mía. Perdón, Efectivamente, en una cosa sí, en otra. De acuerdo. Pero lo que no comparto contigo, que es que tú antes lo has insinuado, que estas cosas que están pasando ahora es porque hemos avanzado mucho en libertad y se vivía de otra manera. Y que antes, pues aguantábamos o aguantaban las mujeres. No. Y no había divorcio, porque había más nivel, o sea, porque no había ley, ¿por qué entre no otras había? cosas. Porque no había ley. Sí, Porque, hasta el porque, 81 como dice es donde no María, te podías no divorciar. era posible irse. Si es que yo he tenido cercano en mi familia muy directa, bueno, pues cuando a una mujer era soltera y tenía una hija, directamente se le tachaba de puta. Y no es darle vueltas. Y esto no es ciencia ficción. Esto lo digo yo. Yo y José Luis creo que soy un poquito más joven que Quiero- tú. No sé si seré mucho más joven. No. Pero, Quiero decir, afortunadamente estas cosas pero esto sí han es verdad que yo lo he escuchado pues eso, que es verdad que pues había muchísima diferencia a lo que hoy vivimos. Claro, y hemos avanzado, Pero afortunadamente. tú qué vas a las causas, Lo que Isabel. pasa es que hay cosas ¿Cuál es la causa por pendientes. la que crees que una chiquilla de 15, 16 años se deja geolocalizar por el novio y lo ve bien? No. ¿Cuál crees que Bueno, es la pues causa? Ahí, por ejemplo, ese es un asunto concreto que hay que ver. Eso es la influencia de las redes sociales. Y Bueno, de, ahí no hay, o sea, pero Pues habrá que realmente buscar- ese es el pues origen. pues habrá Pero que esa buscar libertad ahí que con se ha la conquistado por parte de la mujer está totalmente el afán de entregada en ese control, caso. es la falta de comprensión de lo que es una relación entre dos personas. Es decir, del respeto, de la confianza en el otro, de la sinceridad entre ambos, porque yo no tengo ninguna necesidad de controlar a mi marido, ni mi marido a mí, gracias a Dios. Es decir, Pero sin tenemos- embargo sienten que es así, o sea, es decir, eso es una relación Bueno. sana, el que tú sepas siempre dónde estoy porque yo no tengo nada que ocultar. Y se lo interiorizan así, ¿eh? Es una absoluta barbaridad. O sea, es. Ya, pero esos son errores. Pues por eso digo que a mí eso no me parece un progreso, a mí eso me parece, A mí me parece un retroceso enorme, pero bueno, pues los errores de los jóvenes ahora mismo, es decir, es que Pues en esas cosas como están he dicho, las siempre causas. tiene que ser la visión global. La visión global no es una cosa puntual. Sí, pero me Entonces, refiero que eso es un reflejo de una consecuencia pues de la una manera falta de pensar. de respeto al otro, la falta de confianza Una falta en de el otro. seguridad en sí misma, realmente de... Bueno, en sí misma y en el otro. Sí, quizá a lo mejor ahí, pues eso, es de la casa, los colegios, educar en valores, ¿no? Y en lo que es el respeto entre las personas, hombre, mujer, mujer, hombre, o sea... Mira, os voy a poner un ejemplo así que me viene a la cabeza escuchándoos a vosotros, ¿no? Pues de jóvenes que yo tengo muy cerca, ¿no? Bueno, yo es que tengo, aunque sea mayor, tengo los hijos jóvenes, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de personas han tenido muchas relaciones. Han cortado por mentira del otro y por engaño del otro, por decepciones. Entonces están ya muy decepcionados después de... Os digo sin más, En no estoy general. haciendo un Sí. análisis, No, no estamos. porque para analizar hay que... Y entonces, pues les cuesta mucho fiarse de la nueva pareja, porque tienen una serie de excepciones a sus espaldas pues muy grandes. Entonces, yo con eso puedo deciros la solución, no, porque mi relación con mis amigas y mis amigos no es la misma que tienen ahora. Entonces, desde mi punto de vista, pues no es acertada la que tienen ahora. O sea, yo veo que ahora mismo le dan a los amigos y amigas una importancia por encima, y además no solamente soy yo, solo hay unas estadísticas, más que a la familia. Entonces, claro, con esto no quiero decir ni que sea mejor una cosa ni otra, pero a mí me parece que esa excesiva dependencia de los amigos y esa
forma de relacionarse, pues a mí me parece que ahí hay algo que no acabo de ver yo, que sea, yo desde luego no... La validación social. ¿Qué? De la validación social. Pues no sé, una dependencia enorme de los amigos, de las amigas, entre ellos mucha interrelación, pero luego también mucha desconfianza. Entonces, con esto no se soluciona. Por eso te quiero decir que estos temas son muy... Pero además de todo eso, de los valores que son subjetivos y son propios de cada sociedad de un momento, hay que conocer la naturaleza humana, cosa que hoy en día se está negando. Y hay que saber lo que tenemos, o sea, cómo es la naturaleza humana, con sus virtudes y con sus defectos. Y pienso que ahí hay una gran ignorancia. Y además un rechazo de lo que es ser hombre, ser mujer y lo que es la sociedad. O sea, bueno, pues... Vamos a avanzar en... una concepción de la realidad el problema es que en ese cambio de las relaciones, como te está planteando Isabel, a día de hoy se sigue considerando más natural y con más derecho a ello al hombre que a la mujer. Y todavía tenemos un camino que recorrer muy importante sobre la igualdad de las mujeres. Y os lo digo a vosotras, que sois mujeres. Yo ya he llegado. Sí, además aquí hoy no hay paridad, ¿eh? Aquí somos tres féminas frente a dos varones. Pero las mujeres no nos dejarán que hagamos estas cosas, ¿eh? Pues porque yo te digo fíjate, una cosa. Aunque voy a decir un disparate. El más perjudicado. Van 30 y tantos. 38. Mujeres. Hombres, no lo sé. ¿Eh? O sea, que no, la sociedad no... no hay igualdad, no hay igualdad. La mujer sigue siendo... se considera un plano desigual al hombre. En las relaciones laborales, en las relaciones sexuales, en las relaciones sociales. Seguimos así. Y claro que hemos avanzado muchísimo, pues naturalmente. Pues, si no estaríamos en la prehistoria, ¿eh? Estaríamos todavía con los garrotes. Pero tristemente, todavía queda mucho que hacer. Por eso yo insisto en la educación. Venga, que hay un par de asuntos más que me gustaría analizar esta mañana. Uno de ellos ya nos vamos a la crónica nacional con esa reunión tan fundamental de Junts en Perpiñán, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensáis? ¿Va a romper y cae el gobierno? No, el gobierno no cae. Va a caer el gobierno. ¿Tú crees que es tan fundamental la reunión? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que a ver, yo creo que es que, a ver, no sé, mi perspectiva, que Puigdemont, si es que ya está totalmente desdibujado, yo ya no sé qué se va a inventar. Ellos no van a dejar caer al gobierno de Sánchez, por más que escenifiquen una ruptura más formal que real, porque si no, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Jamás 7 votos dieron tanto poder. Lo que sí que es cierto es que Puigdemont pensaba que iba a poder engañar a Sánchez. Y Sánchez lo ha ido llevando en palabras y ahora te voy a amnistiar y vais a venir aquí. Y todavía el hecho y la realidad es que está allí fuera. Y el catalán, y los presupuestos, y la inmigración. Y sí, lo ha ido conduciendo y lo ha ido llevando, porque es un maestro de eso. Pero los años pasan, los meses pasan, sigue fuera de lo que no está amnistiado como a él le gustaría, con la extensión que a él le gustaría. No se ha reconocido el resultado del referéndum, que era otra de sus peticiones. Y bueno, claro, es que se le acaba el discurso, tiene que romper un poco, tiene que decir, bueno, pues no te hablo, pero seguimos siendo amigos. Sí, yo por mi parte creo que también es una manera de apretar al gobierno de Sánchez, pero yo creo que esa ruptura no se va a producir, ¿no? Porque eso, en cierto modo, perdería esos 7 votos de apoyo y yo creo que eso no se va a producir. Yo creo que es una manera de apretar para conseguir las pretensiones de Junts y yo creo que va a quedar en eso, en un apretar. Yo me levantaba esta mañana, además, la noticia, leía los periódicos y decía, bueno, yo creo que esto va a ser más bien una forma de apretarle las tuercas y además es que en la semana que además se presenta muy complicada, ¿no? Porque recordemos que... Y comparece en el Senado, exacto, ¿no? comparece el día 30, entonces la verdad que es una semana bastante complicada para Sánchez. Así que yo creo que se va a quedar en no apretar esas tuercas para luchar un poquito y dar un poquito más fuerza al partido de Junts, en este caso. José Luis. Yo no sé si discrepo de lo que estáis diciendo, creo que sí. Como no veo las caras, hay veces que cuando veo las caras... Tienes que venir. veo las caras y lo que se dice. Sale de Cartagena. Sí, bueno, no te preocupes. No, es que aquí no hay cámaras todavía, la modernidad no ha llegado todavía a Cartagena. Estamos en ello, estamos en ello. No, pero tampoco, no insistáis mucho. No. Cuidado que estas cosas hay que ser un poco sosegados con estas cosas. No apuntarse a todos los bombardeos.
creo, no. Yo estoy así muy bien, os escucho y me imagino vuestras caras. Yo creo que rompen. Fijaros, yo por eso decía que voy a estar en contra. Creo que voy a discrepar de lo que estáis diciendo. Entonces, si rompen, cae. No, romper sí, pero moción de censura no. Claro, No, es que eso nos llevaría en cierto modo a una posible moción de censura, ¿no? Yo creo que sí. O sea, eso es lo que hasta ahí iba a hacer esta gente. ¿Se van a unir con Vox, los de Junts? No me dejáis. A ver, José Luis, dale a argumentar. Yo hace mucho tiempo, quizás todos vosotros, pero Joaquín seguro que se va a acordar, que yo he expuesto en alguna ocasión que Junts llegará un momento en que pactará con la derecha española, como derecha catalana que es, como ya lo ha hecho en tiempo, y que cuando los debates sobre la amnistía, que teníamos unos profundísimos debates sobre esto, pues yo sostenía que la amnistía, quien mejor le venía era al PP, porque el trabajo, digamos, sucio, entre comillas, de amnistiar a esos delitos y pacificar, que yo creo que yo la apoyé porque creo que contribuía a pacificar la convivencia en Cataluña. De hecho, además, está siendo así, los datos por lo menos así lo mantienen. Pues yo creo que esto es un espacio más de eso. Yo creo que Junts en este momento está perdiendo un protagonismo en Cataluña frente a Alianza Catalana, que le puede comer la tostada. Y yo creo que este movimiento que hace ahora responde a eso. Se habla incluso de apoyar una moción de censura, digamos, instrumental, ¿no? O sea, para convocar elecciones, ¿no? Eso, para convocar elecciones. Y a mí no me extrañaría yo creo que eso no se dice gratis, yo creo que eso está ya medio hablado, pero bueno, esto yo estoy especulando, tampoco, yo no tengo una varita mágica ni la bola de cristal. Pero creo que es dentro de la lógica de actuación política de Junts, que es pues exprimir al máximo el limón, y estirar el chicle lo máximo. Hay una diferencia, que Jordi Pujol estiraba el chicle pero nunca lo rompía. Lo que está jugándose ahora, si rompe o no el chicle. Y yo me da la impresión de que lo va a romper. No sé, me da la impresión de que lo va a romper. Es algo muy... De verdad, ¿vosotros creéis que en Cataluña ahora mismo los catalanes están pendientes de la reunión esta de Perpiñán? Yo creo que no. Yo a los que conozco, de mi entorno, no están absolutamente preocupados por eso. Ni siquiera... Y además, yo creo que pues este impasse del independentismo, pues las encuestas además lo dicen, pues o sea, que el suflé se ha bajado muchísimo. Yo por eso defendí la amnistía. Y me parece que ahora Junts, pues por consecuencia de un problema interno y de que en unas próximas elecciones Cataluña puede tener un problema, pues se está moviendo ficha para estar en candelero. Pero si lo que ha hecho Puigdemont es estar en candelero desde que está más en candelero allí en Bruselas que aquí. Si en cualquier caso, Isabel no vea. Sí, ¿no? Bueno, yo como ha dicho muy bien María, entre pillos anda el juego, ¿no? Claro. Entonces, ahí él se pensaba que iba a poder con Pedro Sánchez, pero claro, Pedro Sánchez es un hueso duro de roer. Es un artista. Que puesto a pillería ya... Pero, en fin, yo no lo sé tampoco porque no tengo datos, pero está claro que ha bajado mucho Junts en Cataluña. Y entonces, si él tiene más información, que probablemente la tendrá, digo, Puigdemont y los de Junts, pues como las ratas, cuando ven que se va a hundir el barco, salen despavoridas todas, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé. O sea, no lo sé. Pero eso es política, Isabel. Si ellos pueden sacar... Eso lo hace todo el mundo, bueno, ¿sabes? Tú sabes que eso es lo que tú llamas política, que a mí no me gusta. No, o sea, que es política como también. Juego de trileros. Yo lo llamo y a ver quién política, saca aunque no más. me guste. Eso es lo que hoy en día se llama política, por desgracia, ¿no? Pero no me gusta eso que tú llamas política, no me gusta, porque a mí me parece... política es todo lo que hace la gente. No, política es buscar la justicia, gobernar para conseguir la justicia y el bien común. O sea, quizás eso suene hoy en día arcaico e imposible, pero es de lo que se trata. Claro, hombre. No, lo que está claro es que si prospera una moción de censura, el chiringuito se les cae no solamente a Junts, se les cae a todos. Se les cae a Esquerra, se le cae a Sumar, se le cae...
a todo el mundo. Sí, que va a hacer toda esa gente. Jamás tan poca representación parlamentaria había concedido tanto poder a un partido político. O sea, es que es así. Entonces, a ninguno de ellos le interesa que el gobierno termine, por más que puedan no estar conformes con ciertas políticas del gobierno, por más que sigamos sin presupuestos por tercer año. O sea, eso no importa. Yo también, de todos modos, creo que Puigdemont está haciendo también este paso un poquito hacia adelante para tener un poco a sus votantes contentos. Entonces yo creo que es un poco también estrategia, porque contemos también que hay otro partido importante, que es Alianza Cataluña, que en cierta manera pues puede, claro, los votantes se le pueden ir. Entonces yo creo que es una manera, ¿no? Que realmente el votante de Junts... Pero yo creo que es una manera de contentar un poco a esos votantes. Creo que el votante de Junts ha perdido toda esperanza, porque es que todas las reivindicaciones que tenían derivadas del referéndum prácticamente es que no se ha ido materializando. Contar que hay otro partido que es Alianza Catalana. Sí, Alianza Catalana. Que va, está pisando fuerte cada vez más adeptos. Entonces yo creo que Puigdemont también es un poco estrategia el hecho de hacer este paso de capa en adelante. caída. Pero comparto contigo, María, eso, que yo creo que al finalmente no va a haber, o sea, van a seguir apoyando al gobierno de Sánchez. Y ya lo dice Sánchez, que el gobierno para rato. Perderían todas las prebendas que tienen ahora. Y la vicepresidenta, gobierno de corrupción para rato. Vaya lapsus. Estamos también en una semana en la que vamos a hablar de nuevo mucho de la Dana de Valencia. No nos olvidamos de la Dana de Letour, mucho más cerca, que nos tocó aquí en la región de Murcia, y también de esa Dana que afectó en parte también a Andalucía, ¿no? Va a haber un funeral de Estado, va a ser el miércoles con los Reyes en Valencia, la asistencia de las primeras autoridades. Pero, se ha sabido en las últimas horas, publicaba ayer creo que en el diario El Mundo, que Carlos Mazón sigue en esa laguna, en ese espacio, en torno a qué es lo que hizo esa tarde o dejó de hacer hasta que apareció en el Centro de Coordinación de las Emergencias. Y ayer lo que se publicaba era que había acompañado a esta señora con la que había estado comiendo en el Ventorro hasta el parking, cuando, pues parece que las llamadas eran constantes, ¿no?, de los servicios de emergencia, del CECOPI, que estaban constantemente, ¿no? Sí, a ver, pero hay unas declaraciones ahora que cambia un poco lo que había declarado en un primer momento Mazón. Al parecer indica que después de esa comida se dirige a su lugar de trabajo con la finalidad de poner esto un poco en marcha, pero parece ser que ahora acompañó a la periodista con la que comió a un parking. A ver, son cosas muy delicadas. Estamos viendo que esto fue una tragedia terrible. Ahora se cumple un año y yo creo que además se avanzará en la investigación y se depurarán responsabilidades, pero yo creo que el problema en sí, en cuanto o sea, que si nos viniera una Dana otra vez, quizá la alarma ya estaría más controlada, pero las instalaciones yo creo que seguimos igual, o sea, se producirían las mismas inundaciones, con lo cual a nivel de un plan de emergencia creo que tampoco hemos avanzado, ¿no? Yo imagino que ahí, no lo sé, tengo desconocimiento, imagino que algo se habrá avanzado dentro de que materialmente el tiempo que haya dado en un año a acometer las infraestructuras que de verdad hubieran sido necesarias para evitar por lo menos la dimensión de lo que vino. De la tragedia, sí. Pero volviendo a lo de Mazón, a mí me parece que a estas alturas de la película una absoluta falta de respeto hacia toda la ciudadanía que se vio afectada por esas inundaciones, seguir sin saber realmente qué pasó. O sea, le han hecho 11 manifestaciones y todas bastante numerosas. Y yo creo que el Partido Popular se equivoca profundamente, se equivoca Feijóo, que entiendo que es el máximo responsable de eso, en mantenerlo ahí. O sea, está claro que él no tiene la culpa de que llueva. Eso es evidente. Que habría infraestructuras que no eran competencia de la autonómica, sino estatal, todo lo que queramos ver. Pero la realidad es que los cargos significan cosas. Y él estaba al frente de la Comunidad Valenciana y no estuvo a la altura. Y si la ciudadanía salió 11 veces a la calle a decirle que se vaya, y a día de hoy seguimos sin saber qué pasó, yo creo que es una cuestión de respeto el dejar las cosas y marcharse. Y si la historia lo tiene que recolocar en un sitio mejor, ya lo hará. Pero que se vaya. Sí, es cierto que sí, que la verdad que hay que depurar responsabilidades, que tienen que, además va a declarar como testigo la periodista también que comió con Mazón ese día, se irá viendo esta investigación. Pero a mí me parece clarísimo que lo hizo muy mal y que tendría que dimitir, pero a mí me parece que el principal responsable sigue siendo o Pedro Sánchez del Ministerio del Interior. Y os remito al artículo 28, que lo que a mí me sorprende es que el propio PP no haya
puesto de relieve esta cuestión. Es decir, la Ley de Protección Civil tiene 4 niveles de emergencia. El máximo nivel, que es el 3, que no es cuando se considera que un problema, un desastre natural, no es solucionable solo por una comunidad autónoma, es competencia del Ministerio. Y además lo dice, me he traído la ley, pero por no leer, corresponde su declaración, o sea, no tiene que esperar a que este señor inútil que realmente lo hizo, y entonces a mí me parece de verdad que tiene que dimitir, pero antes tendría que dimitir o Pedro Sánchez o el ministro del Interior. Venga, o el ministro del vamos, Interior. sube Porque arriba. dice el artículo arriba. 28, y es que me Vente remito, arriba, es que ¿sabes? es la Ley de Protección Civil, y esto fue un desastre de tamaño que no era solamente, no podía solucionarlo en la comunidad autónoma. Y de hecho, o sea, lo que es una vergüenza es que los primeros que llegaron fueron los bomberos de Francia, antes que ningún otro... A nadie se le olvidará la frase de Pedro Sánchez de si quieren medios que los Es una pidan. barbaridad. O sea, Yo creo que hay no se le va a olvidar a nadie responsabilidades. tampoco. Entonces os digo, Yo creo que hay el responsabilidades artículo- compartidas, Sí, sí, no, compartidas pero del en gobierno primer- regional y pero del en gobierno primer central. lugar, De en los primer dos. lugar, Yo creo que de de Pedro, los o sea, dos. del gobierno. Y además lo dice, corresponde en el artículo 28 de la Ley de Protección Civil sobre emergencias, cuando no es controlable con medios autonómicos y afecta a varias comunidades autónomas, o afecta, o sea, las dos cosas, ¿no? O que no es controlable, corresponde su declaración al titular del Ministerio del Interior, por propia iniciativa o a instancias de las comunidades autónomas o del delegado de gobierno. Con lo cual, aquí ya tenemos a varios responsables, que lo que yo no sé es por qué no se está haciendo referencia a este artículo, que es fundamental. Y hemos tenido muchísimas, porque en octubre, en el Mediterráneo, y bueno, ya el otro día que estuve... Yo creo que con- todo eso va después. la Es que hemos al final a la gente no se le avisó. O sea, todo eso está bien, es discutible, habrá límites legales sobre a quién competía o quién no competía, pero yo creo que no se ha estado a la altura de la No, ciudadanía. nadie ha estado a la altura. Y la política Ni en el momento, gobierna para ni el como has dicho tú ciudadano. antes, en el cuidado de las infraestructuras Exacto. y en la limpieza. Un año en hacer un funeral y en de gran Estado. medida por Bueno, los ecologistas, que quieren restaurar la naturaleza. Un y año que en la hacer un naturaleza funeral de vuelva Estado. a Sí. sus orígenes. José Luis. No, yo estoy atento, muy atento, escuchando. Lo que decís, yo creo que Mazón tiene los días contados, que el PP en Valencia, mientras no lo cese, tiene los días contados, pero a mí también me gustaría resaltar que Vox también tiene mucha responsabilidad en Valencia, porque aquí Vox ha puesto contra las cuerdas al gobierno regional con el centro de menores de Santa Cruz, y allí estamos tragando, Pues mira, te digo, gracias a Vox en Vale. Valencia, No, digo Mazón que Vox, si quisiera... ha hecho una reconstrucción muchísimo Déjame, mayor que la que está haciendo el gobierno. Pero déjame, si no Sí, estoy hablando... perdona. A ver. Isabel, de verdad. Perdona. Si ya sé yo que tú... Y Pedro Sánchez es culpable Venga, de todo esto. Ya José te lo doy. Luis, Venga, Pedro Sánchez sigue. tiene la culpa. Todo no, Y ya casi está. todo. Sigue. Vale. No, que sigas. No, hombre, pero es que esto no es riguroso, no es serio, Isabel. Isabel, si tenemos el estatuto y tenemos la Constitución ordenada de una determinada manera y está así. Y aparte de ti, ya nadie habla de Pedro Sánchez como culpable de la... Vamos, el culpable de la Dana no es ni Pedro Sánchez ni Mazón, la naturaleza que se portó así. Lo que se está cuestionando es que el gobierno de la Generalitat, Mazón a su cabeza, no estuvo a la altura de las circunstancias en el tratamiento de esa crisis. Y por lo tanto las consecuencias han sido tan graves que debería de haber dimitido. No le estamos diciendo que el agua no la ha traído él, ¿vale? Entonces, eso además se está poniendo de una manera palpable, de cada día que pasa es palpable. Y a mí me da igual con quién estuviera, qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer. Lo que es evidente que cuando dieron la alarma ya habían muerto más de 150 personas. Se equivocaron, no supieron gestionar eso, nada más. Y los errores tienen consecuencias. Y como los errores tienen consecuencias, pues tendría que dimitir. Pero da igual, no va a dimitir. Fijaros, acordarse ese vicepresidente que nombró, que era un militar que iba a hacer no sé cuántas cosas, ya no están, de eso ni se habla. Es decir, pues está... Es decir, además, incluso, pues si se está gestionando bien la reconstrucción, pues es algo que ya veremos. Pero en cualquier caso, lo que sí debe de pagar políticamente esos errores que cometieron, que son palpables, evidentísimos, y que hay mucha gente que podía ayudar a que dimitiera y no lo hace. La pregunta es... Y al no final, lo hace. sí, Y se sí. sigue apuntalando
Amazon por parte de Vox y por parte del PP. Te digo una cosa, Vox Arriba y lo que abajo. ha apuntalado en Valencia es la reconstrucción. Y ahora no tengo aquí las cifras oficiales, pero No, mientras si- que el gobierno, si no- el tanto si no- por ciento de los millones que tenía previstos porque no ha Sánchez- aplicado ni el 10%, Claro, porque Sánchez lo que quiere es Mazón, por la terminar cuenta de que le destruir. trae, que efectivamente, pues por Porque lo mal que lo Sánchez hizo, quiere es querrá terminar de destruir mejorarlo. Valencia. Venga, Isabel, de verdad. Dices cada cosa. Lee más, hija, lee más. Hola. Hoy. Hola. Hombre, cierta Leemos prensa, todos, luego lee leemos cierta todos. prensa, no digo que no Leemos leas. todos. Ya tú eres una intelectual, supongo leas que sí cierta lees, prensa, pero dice, hay que leerlo todo. Sí, sí. Sí. Eso lo mismo te digo, eso es ¿Ah? como siempre todo recíproco. Vamos a leer. Leemos todos más. Y Yo leamos libros admito que tengo que también. leer más, Libros admito que tengo que también. leer más. Importante la lectura Sí, porque lo que es la siempre. prensa Sí. comprenderás que dices, ya no se oye nada, claro, si es que casi todos los medios de comunicación, no digo todos, como aquí, que gracias a Dios, Isabel, estamos Isabel. personas de diferentes formas Isabel, de pensar, yo te hago- pero los medios de comunicación, la gran mayoría, Isabel, están Isabel, dando la versión del ¿me dejas gobierno. hacerte una pregunta? Venga, ahí terminamos. Isabel, No Vox... te dejas la pregunta. Que nos A vamos. estas horas yo no. la pregunta es, Después si a mí lo que me mira, llama la yo atención... porque no soy susceptible, Me pero si yo parece- te hubiera dicho lo que tú me has A dicho, ver, a lo mejor no, nos te lo ha dicho- te lo ha enfadaríamos dicho con más. cariño. ¿Por qué me ¿Vale? voy a Sí, enfadar con cariño. con cariño? ¿Por qué te Como vas a no le veo la enfadar? cara, no lo sé. Pues te lo ha dicho con cariño. Porque Le te he conozco ya a dicho- José Fío Luis. de Joaquín. No, no, Te he de dicho su que cara. leas más, nada Pues ya más. está. Es que eso es insulto. Venga, que nos vamos. Yo Que no te es he uno por insultado. cortarlo, es que son las 9:32, no te de verdad. preocupes, que no te lo tengo en solamente cuenta, la que- pregunta que era, no, Te sí, sigo sí, me o llama sea, la igual. atención que Vox, que ha sido, y me parece coherente con su planteamiento, ha puesto contra las cuerdas a otro gobierno, por mucho menos, pues con este asunto, que Vox siga sosteniendo a Amazon, pues me parece contradictorio Bueno, con lo que Vox plantea. que sigas Fíjate qué sosteniendo fácil. la reconstrucción Ni de te he Valencia. insultado ni nada de nada. Es lo que está Que no. haciendo. La Venga, que reconstrucción nos de vamos. Valencia. José Luis, adiós. Adiós. Venga, adiós también Isabel. Senanem, como Judith. dicen en mi tierra. Adiós, Y buenos días. María, nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros esta Hasta mañana. luego. Vamos con la última hora. Mari Carmen Ramírez.